desafió la vida, burló a la muerte y cometió pecados que mancharon el alma del mundo ninja para siempre. Para un hombre que se convirtió en un monstruo, existe perdón, y sí, en el abismo de su culpa, Orochimaru se encontrará con el único rey cuyo poder no es matar, sino perdonar. Prepárate. Lo que estás a punto de ver podría cambiar tu visión de la redención. Para entender la verdadera oscuridad, a veces debemos regresar al momento exacto en que una sombra nació. Para Orochimaru, uno de los 3 legendarios Sannin, esa sombra no nació de un deseo innato por el mal, sino de una herida que jamás cicatrizó, el dolor. Imaginen a un niño, un prodigio de Konoha, cuya genialidad brillaba con la promesa de un futuro legendario. Pero todo ese brillo se vio opacado frente a la fría e indiferente piedra de una tumba. Sus padres, arrebatados por la crueldad de un mundo en guerra. En el silencio de ese cementerio, el joven Orochimaru no solo encontró el luto, sino una pregunta aterradora y existencial: ¿por qué lo que se ama debe desaparecer? ¿Por qué la vida, tan vibrante y preciosa, es tan frágil? Esa pregunta se convirtió en una obsesión. La mortalidad ya no era una condición natural, sino un enemigo, un defecto fundamental en el diseño de la existencia que él, con su intelecto superior, se sentía destinado a corregir. Su búsqueda de la inmortalidad no fue, en su origen, una simple búsqueda de poder. Fue una rebelión desesperada contra Dios, contra la naturaleza, contra el dolor mismo. Fue el grito silencioso de un huérfano que juró que nunca más se sentiría tan impotente. Y así comenzó su descenso. Su camino se convirtió en una profanación. Cada jutsu prohibido que desentrañaba era un paso más hacia el abismo. Los laboratorios, antes templos del saber y la ciencia, se transformaron en catedrales de la atrocidad ocultas en las sombras del mundo. El genio que una vez buscó preservar la vida empezó a desmantelarla, a tratarla como un simple mecanismo que podía ser desmontado y reensamblado a su antojo. Sus manos, destinadas a curar y proteger, se mancharon con la sangre de incontables inocentes. Secuestró niños, no por una malicia aleatoria, sino con el frío y metódico propósito de un científico que ha perdido su alma. Veía en sus cuerpos jóvenes no a seres humanos, sino recipientes, materia prima para su sagrada misión. Traicionó a sus amigos, Jiraiya y Tsunade, rompiendo el último lazo que lo conectaba con su propia humanidad. Asesinó a su maestro, Hiruzen Sarutobi, el hombre que vio en él tanto potencial, en un acto que simbolizó la muerte definitiva del niño prodigio y el nacimiento completo del monstruo. Cada vida que tomaba, cada cuerpo que usaba como un cascarón desechable, lo alejaba más y más de la respuesta que buscaba. Se rodeó de seguidores que le temían, no que le amaban. Acumuló un conocimiento vasto, capaz de reescribir las leyes del mundo ninja. Pero ese conocimiento nunca pudo llenar el vacío en su espíritu. En la cima de su poder, ¿qué encontró? Una soledad absoluta, tan fría y silenciosa como la tumba de sus padres. La serpiente, su símbolo, era también su jaula. Un ser que muda de piel constantemente, pero que nunca puede escapar de sí mismo. Una criatura que representa el renacimiento, pero que para él solo significaba una repetición infinita de su propia miseria y culpa. Este es el peso de la serpiente. No es solo el peso de sus crímenes, sino el peso de una pregunta infantil que nunca fue respondida. Es el peso de la soledad, de la culpa que carcome por dentro y de una búsqueda de redención completamente distorsionada. Un genio atormentado, un monstruo forjado en la pérdida, un alma que, en su desesperada huida de la muerte, se olvidó por completo de cómo vivir. Un hombre que lo sabe todo sobre el cuerpo humano, pero que ya no entiende nada sobre el corazón. Y es aquí, en el punto más bajo de su humanidad, donde nuestra historia realmente comienza. La realidad de Orochimaru no se rompió con violencia, simplemente se disolvió. El frío eco de sus laboratorios, el borboteo químico en tubos de ensayo y el persistente olor a muerte estéril. Todo se desvaneció, no como en una explosión, sino como el humo de una vela que se apaga suavemente en una habitación vacía. La piedra fría bajo sus pies perdió su solidez. Las paredes que lo aprisionaban en su propia ambición se volvieron niebla. Por un instante, solo hubo un vacío blanco, un lienzo en blanco despojado de materia y de tiempo, para un hombre que dedicó su vida a entender y manipular cada ley de la física y del chakra. Este estado era la máxima contradicción, la nada absoluta. Y sin embargo, no era fría ni aterradora, era expectante. Entonces, de esa nada, la vida brotó. Se encontró de pie, no sobre piedra, sino sobre una hierba suave y fresca, de un verde tan vivo que parecía contener la esencia de toda la primavera. Levantó la vista y se halló en un lugar que su ciencia no podía explicar y su poder no podía conquistar. Un jardín. La luz emanaba de cada hoja, de cada pétalo, de cada brizna de hierba. Era la luz de la vida misma, pura, incondicional. El aire que respiraba no era estéril, sino que estaba cargado con el perfume de la tierra húmeda y las flores desconocidas, una fragancia que hablaba de creación, no de descomposición. Un pequeño arroyo serpenteaba cerca y el sonido de su corriente no era solo agua fluyendo sobre rocas, sonaba como un susurro de paz, una promesa de purificación. La mente de Orochimaru, una navaja afilada por décadas de análisis, paranoia y sospecha, entró en alerta máxima. Instintivamente buscó el truco, un genjutsu de un nivel inimaginable, tejido por un shinobi divino, una trampa de un enemigo desconocido, diseñada para explotar su psique. Intentó sentir el flujo de chakra en el ambiente, pero no había ninguno. Intentó analizar la composición botánica, pero las plantas desafiaban toda clasificación. Sus sentidos, por primera vez en su larga vida, le fallaban por completo. No había chakra hostil, no había engaño detectable. Solo una paz tan profunda, tan vasta y abrumadora que resultaba infinitamente más aterradora que cualquier campo de batalla. Aquí, sus jutsus prohibidos no tenían sentido. Su conocimiento sobre la vida y la muerte era un balbuceo infantil. Su poder para intimidar era una sombra inútil. Estaba completamente desarmado, no por una fuerza externa, sino por la simple y pura ausencia de conflicto. Entonces lo vio, o más bien, se dio cuenta de que siempre había estado allí como si fuera el corazón mismo del jardín. Sentado bajo la sombra de un olivo milenario, cuyas ramas parecían querer abrazar el cielo, había un hombre. No irradiaba un aura de chakra amenazante,
como un Keijun Biju. Su autoridad no era imponente, sino absoluta. Era una calma, que ordenaba el universo a su alrededor. No necesitaba demostrar su fuerza porque él era la fuerza, una de un tipo que Orochimaru nunca había concebido. El hombre levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del Sannin, y en esa mirada Orochimaru sintió algo que nunca había experimentado. No era el miedo de sus víctimas, ni el odio de sus enemigos, ni la admiración reticente de sus seguidores. Era una mirada que lo atravesaba por completo, que pasaba a través de las capas de arrogancia, de la piel pálida, de la forma de serpiente. Esos ojos no veían al monstruo legendario, veían al niño, al huérfano de pie frente a una tumba, al alma perdida que gritaba en silencio. El silencio que siguió no fue incómodo ni tenso, fue una invitación, un espacio sagrado ofrecido a un alma profana para, por primera vez, simplemente ser. El escenario estaba listo. El confronto más importante en la vida de Orochimaru no sería con un ninja, sino con la personificación de la gracia misma. En el silencio de aquel jardín imposible, fue la figura tranquila la que habló primero. Su voz no resonó con poder, sino con una calma que penetraba más profundo que cualquier jutsu. No era una voz de juicio, sino de reconocimiento. Jesús por Orochimaru, el niño que se prometió a sí mismo, de pie ante una tumba que un día conquistaría a la muerte. Dime, en tu larga y tortuosa vida, ¿realmente la has conquistado o es ella la que te persigue? Susurrando tu fracaso en cada cuerpo nuevo que habitas, la pregunta golpeó a Orochimaru con la fuerza de un golpe físico. Nadie había osado jamás hablarle con tal franqueza, con tal nivel de conocimiento íntimo de su herida original. Su instinto fue atacar, defenderse con la arrogancia que había sido su armadura durante décadas. ¿Quién eres tú para hablarme de mis motivaciones? He trascendido la debilidad humana. He desvelado los secretos de la propia creación, secretos que harían temblar a los dioses. He alcanzado una forma de inmortalidad que el mundo solo podía soñar. Mi conocimiento es mi poder y mi salvación. Es algo que tú, en tu simpleza, no podrías comprender. Jesús no se inmutó ante la soberbia. Su mirada permaneció llena de una compasión que desarmaba. Él no veía al Sannin legendario, sino al alma exhausta que se escondía detrás. Jesús, has acumulado mucho conocimiento, es cierto. Conoces cada senda del cuerpo humano, pero has olvidado el lenguaje del alma. Buscas la vida eterna, pero ¿qué es la eternidad sin paz? ¿Qué es una vida sin fin si cada día es una repetición de la misma soledad? La inmortalidad que has construido es una jaula bellamente decorada, no una liberación. Es un eco infinito de tu primer dolor. Orochimaru quiso replicar, hablar, de sus logros, del poder que ostentaba. Pero las palabras de aquel hombre eran como un espejo que no reflejaba su poder, sino su vacío. Orochimaru, he hecho cosas imperdonables para llegar hasta aquí. El camino de regreso está cerrado. Mi nombre está manchado con la sangre de inocentes, con la de mi propio maestro. No hay purificación posible para mí. Jesús, crees que tu valor reside en tu fuerza, en tu genio, en tu pureza. Por eso, al ver tus manos manchadas, crees que has perdido todo tu valor. Pero yo no te valoro por lo que has hecho, sino por lo que eres. Y el peso de tus actos, esa carga que llevas solo a través de los siglos, no tienes por qué llevarla más. Fue entonces cuando Jesús le ofreció la revelación, no como una doctrina, sino como un remedio directo a su alma enferma. Jesús, escucha mi promesa. Tu pasado no tiene por qué ser tu destino, porque escrito está, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. El perdón que te ofrezco no lo tienes que ganar. No es un jutsu que debas aprender, ni un experimento que debas completar. Es un regalo. Orochimaru, ¿por qué? ¿Por qué harías eso por alguien como yo? Jesús, porque el verdadero poder no está en nunca caer, sino en la fuerza para sanar. No está en controlar la vida, sino en darla. Tu búsqueda ha sido larga y agotadora. Estás cansado y sobrecargado. Por eso te digo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El poder que buscas en el mundo solo te ha traído fatiga. La paz que yo ofrezco es el verdadero descanso. Cada palabra era una llave que abría una cerradura oxidada en el corazón de Orochimaru. La lógica de su vida, construida sobre el poder, el conocimiento y la supervivencia a cualquier costo, comenzaba a desmoronarse frente a una lógica superior. La lógica del amor incondicional y la gracia. El confronto había terminado. La revelación había sido entregada. Ahora solo quedaba la reacción del alma que había sido tocada por la luz. Las palabras de Jesús no quedaron suspendidas en el aire. Cayeron como semillas en la tierra más árida y agrietada que se puede imaginar. El alma de Orochimaru. Hubo un silencio más profundo y pesado que todos los que había experimentado en sus fríos laboratorios. No era un silencio de ausencia, sino uno lleno de la colisión de dos universos. La vida entera de Orochimaru basada en el poder, el miedo y el control, chocando contra una verdad simple y devastadora, el amor incondicional. Su mente, su mayor arma, por primera vez no tenía respuesta. Intentó buscar un ángulo, una trampa, una motivación oculta en las palabras de aquel hombre, pero no encontró ninguna. Solo encontró una sinceridad tan pura que quemaba. El primer signo del derrumbe no fue un grito, sino un temblor. Una fina vibración recorrió su cuerpo, comenzando en sus manos, esas manos manchadas con tantos pecados que habían reescrito la historia. Su postura, siempre erguida con la arrogancia de una serpiente lista para atacar, vaciló. Dio un paso atrás, como si la oferta de gracia fuera una fuerza física que lo empujaba. En sus ojos de reptil, un universo de conflicto se desataba. Vio pasar los rostros, el rostro decepcionado de Hiruzen, su maestro, en su último aliento, el rostro desafiante de Jiraiya, su antiguo amigo, el rostro aterrorizado de Anko, su discípula marcada.
Vio los rostros sin nombre de los cientos de niños que usó como peldaños en su escalera hacia la inmortalidad, pero ahora, por primera vez, no los veía como sacrificios necesarios, sino como lo que eran, heridas abiertas en su propia alma. La lógica que lo había sostenido durante tanto tiempo se hizo añicos. La idea de que el poder era la respuesta, de que el conocimiento era la salvación, todo se reveló como el delirio de un niño asustado que nunca quiso volver a sentirse débil. Se dio cuenta de la verdad más terrible de todas. Su búsqueda infinita no lo había fortalecido, solo lo había dejado indescriptiblemente cansado. Cansado de planear, cansado de luchar, cansado de mudar de piel, cansado de estar solo. Y fue esa palabra, descanso, la que finalmente rompió la represa, el Sannin legendario, el genio temido en todo el mundo. Se arrodilló y lloró. No fue un llanto silencioso o digno, fue un sollozo desgarrador, gutural, que surgía desde el núcleo de su ser. Era el lamento de décadas de dolor reprimido, de culpa enterrada bajo capas de ciencia y crueldad. Cada lágrima que caía sobre la hierba sagrada era un veneno que abandonaba su sistema. El veneno de la amargura, del odio, del miedo a la muerte, que lo había llevado a una vida peor que la muerte misma. Lloró por el niño que fue, perdido y solo. Lloró por el hombre en que se convirtió. Un monstruo de su propia creación. Lloró por la belleza que había destruido y por el amor que nunca se permitió recibir. Sus hombros se sacudían violentamente con cada sollozo en una catarsis que purificaba su alma manchada. Ya no era un dios autoproclamado. Era simplemente un hombre, quebrantado y arrepentido ante la presencia de la gracia lentamente. Después de lo que pareció una eternidad, los sollozos se calmaron, transformándose en un llanto más suave. Un llanto no de agonía, sino de alivio. Levantó su rostro del suelo. Sus facciones, siempre tensas en una máscara de fría superioridad, estaban ahora relajadas. Sus ojos, lavados por las lágrimas. Ya no tenía la dureza de una serpiente, sino la claridad de un cielo después de la tormenta. Una paz que nunca había conocido, ni en el éxito de sus experimentos más audaces, ni en la derrota de sus enemigos más fuertes, comenzó a llenar el vacío que había dentro de él. Era la paz del perdón, la aceptación por Orochimaru. El hombre que buscó la vida eterna, finalmente, la estaba encontrando, no en un cuerpo nuevo, sino en el renacimiento de su propio espíritu. El punto de inflexión se había cruzado. La serpiente había mudado su piel por última vez. No para revelar otra capa de engaño, sino para mostrar, finalmente, al hombre que había debajo. Cuando el eco del último sollozo se desvaneció en el aire del jardín. Algo fundamental había cambiado. El hombre que se arrodilló en la desesperación no fue el mismo que se levantó. El Orochimaru que se puso de pie ya no llevaba el peso de siglos de culpa. La frialdad de serpiente en sus ojos había sido reemplazada por una calidez que no era de este mundo. No había obtenido un nuevo jutsu ni un cuerpo más fuerte. Había recibido algo infinitamente más poderoso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Había sido perdonado. No sabemos cómo ni cuándo regresó a su mundo, porque este encuentro no ocurrió en el tiempo ni en el espacio, sino en el sagrado territorio del alma. Pero podemos imaginar el resultado hipotético de esta transformación. El Orochimaru renacido ya no buscaría desafiar a la muerte, porque habría encontrado la vida verdadera, su genialidad antes un arma de destrucción masiva. Se convertiría en una herramienta de restauración. Sus laboratorios, antes teatros de horror, se transformarían en santuarios de sanación. El hombre que dedicó su vida a entender el cuerpo humano para poder profanarlo, ahora usaría ese mismo conocimiento para curar, para remendar, para aliviar el dolor que él mismo, en otra vida, ayudó a sembrar en el mundo. Su búsqueda de conocimiento no se detendría, pero su propósito cambiaría. Ya no buscaría saber para controlar, sino para comprender y servir. Se convertiría en un guardián de la vida. No porque temiera a la muerte, sino porque finalmente se había enamorado del milagro de la existencia. La historia de Orochimaru, llevada a este extremo de redención, deja de ser la crónica de un villano de ficción y se convierte en un espejo para nosotros. Nos obliga a hacer una pausa y a mirar hacia nuestro propio jardín interior. Quizás nuestros pecados no son tan grandiosos ni nuestras ambiciones tan oscuras, pero ¿quién de nosotros no carga con su propio peso? ¿Quién no conoce el sabor amargo del arrepentimiento? La soledad de nuestras malas decisiones o el anhelo de borrar una página dolorosa de nuestro pasado. La jornada de este personaje nos grita una verdad teológica fundamental y eterna. No existe un abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar. No hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. Vivimos en un mundo real y ficticio obsesionado con el poder. El poder de un jutsu, el poder del dinero, el poder de la influencia, el poder de la fuerza. Pero la lección final de este encuentro es la soberanía absoluta del poder de Dios sobre cualquier otra forma de poder. Es un poder que no se manifiesta en la destrucción, sino en la creación de algo nuevo a partir de las ruinas. Un poder que no conquista por la fuerza, sino que vence a través del amor sacrificial. La historia de Orochimaru y Jesús nos enseña que el perdón no es para los que lo merecen, porque en verdad nadie lo merece. Es un regalo para los que lo necesitan y todos lo necesitamos. Nos demuestra que el valor de un alma no se mide por sus logros o sus fracasos, sino por el amor infinito con el que fue creada. Así que la próxima vez que te sientas perdido, la próxima vez que el peso de tus errores parezca insoportable, recuerda a la serpiente que aprendió a mirar hacia la luz. Recuerda que, sin importar cuán lejos hayas viajado por el camino equivocado, la invitación al jardín de la paz está siempre abierta, porque el cambio es posible, la redención es real, y el amor de Cristo es una fuerza que puede transformar al peor de los monstruos en un hijo de Dios. La única pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a arrodillarnos? Cuando el eco del último sollozo se desvaneció en el aire del jardín, algo fundamental había cambiado. El hombre que se arrodilló en la desesperación no fue el mismo que se levantó. El Orochimaru que se puso de pie ya no llevaba el peso de siglos de culpa. La frialdad de serpiente en sus ojos había sido reemplazada por una calidez que no era de este mundo. No había obtenido un nuevo jutsu ni un cuerpo más fuerte. Había recibido algo infinitamente más poderoso, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Había sido perdonado. No sabemos cómo ni cuándo regresó a su mundo, porque este encuentro no ocurrió en el tiempo ni en el espacio,
sino en el sagrado territorio del alma. Pero podemos imaginar el resultado hipotético de esta transformación. El Orochimaru renacido ya no buscaría desafiar a la muerte, porque habría encontrado la vida verdadera, su genialidad, antes un arma de destrucción masiva. Se convertiría en una herramienta de restauración. Sus laboratorios, antes teatros de horror, se transformarían en santuarios de sanación. El hombre que dedicó su vida a entender el cuerpo humano para poder profanarlo. Ahora usaría ese mismo conocimiento para curar, para remendar, para aliviar el dolor que él mismo, en otra vida, ayudó a sembrar en el mundo. Su búsqueda de conocimiento no se detendría, pero su propósito cambiaría. Ya no buscaría saber para controlar, sino para comprender y servir. Se convertiría en un guardián de la vida. No porque temiera a la muerte, sino porque finalmente se había enamorado del milagro de la existencia. La historia de Orochimaru, llevada a este extremo de redención, deja de ser la crónica de un villano de ficción y se convierte en un espejo para nosotros. Nos obliga a hacer una pausa y a mirar hacia nuestro propio jardín interior. Quizás nuestros pecados no son tan grandiosos ni nuestras ambiciones tan oscuras, pero ¿quién de nosotros no carga con su propio peso? ¿Quién no conoce el sabor amargo del arrepentimiento? La soledad de nuestras malas decisiones o el anhelo de borrar una página dolorosa de nuestro pasado. La jornada de este personaje nos grita una verdad teológica fundamental y eterna. No existe un abismo tan profundo que la gracia de Dios no pueda alcanzar, no hay oscuridad tan densa que su luz no pueda penetrar. Vivimos en un mundo real y ficticio obsesionado con el poder de un jutsu, el poder del dinero, el poder de la influencia, el poder de la fuerza. Pero la lección final de este encuentro es la soberanía absoluta del poder de Dios sobre cualquier otra forma de poder. Es un poder que no se manifiesta en la destrucción, sino en la creación de algo nuevo a partir de las ruinas. Un poder que no conquista por la fuerza, sino que vence a través del amor sacrificial. La historia de Orochimaru y Jesús nos enseña que el perdón no es para los que lo merecen, porque en verdad nadie lo merece. Es un regalo para los que lo necesitan y todos lo necesitamos. Nos demuestra que el valor de un alma no se mide por sus logros o sus fracasos, sino por el amor infinito con el que fue creada. Así que la próxima vez que te sientas perdido, la próxima vez que el peso de tus errores parezca insoportable, recuerda a la serpiente que aprendió a mirar hacia la luz. Recuerda que, sin importar cuán lejos hayas viajado por el camino equivocado, la invitación al jardín de la paz está siempre abierta, porque el cambio es posible, la redención es real, y el amor de Cristo es una fuerza que puede transformar al peor de los monstruos en un hijo de Dios. La única pregunta que queda es, ¿estamos dispuestos a arrodillarnos?